Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Dolarización a Secas. Yo soy Andrés Sebastián Díaz y al otro lado tenemos al único, al inigualable Jorge Castro. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy contento, Andrés, muy contento. La vida está maravillosa y ahora más, ahora más. Y más cuando vamos a hablar de lo bueno y de lo que toca, más del mundo de la dolarización. Y el día de hoy nos toca un tema muy interesante y quizás un poco controversial, porque nos toca hablar sobre Nayib Bukele y el electrodolarizador. Así nomás. Cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado del día de hoy? Bueno, todos tenemos posiciones sobre Nayib Bukele, sobre si nos gusta mucho, poquito, está muy mano dura, tal. Entonces, la pregunta es realmente qué está pasando en El Salvador y quién es Nayib Bukele. ¿Nayib Bukele es el hombre de la mano dura o cuál va a ser su legado real para el continente? Y yo en este artículo, el de Nayib Bukele, el electrodolarizador, lo que hago es una propuesta para entender mejor el legado real de Nayib Bukele, siendo muy joven en los próximos 10 o 20 años. Tiene una historia reciente de disminuir el homicidio, las tasas de criminalidad, pero en la historia de largo plazo de América Latina y sobre todo de las Américas, lo más importante de Nayib Bukele no va a ser su recuperación de los índices de seguridad, sino su transformación tecnológica a largo plazo. Y eso creo que es la historia que vale la pena conversar sobre Nayib Bukele y para eso estamos hoy aquí, mi doctor Andrés. Exactamente, y esa parte vamos a dejarla como el intro. Pero antes de eso, si es que alguien se perdió los capítulos anteriores donde ya hablamos del electrodólar de Bill Tai, cuéntanos por favor un breve resumen de qué se trata esto del electrodólar. Y gracias, Andrés, por hacer esta reflexión, porque ¿qué es la electrodolarización y por qué Nayib Bukele va a ser electrodolarizador? Fundamental. Aquí tiene un mundo todo lo que estamos hablando de la digitalización, de la economía digital, de las plataformas financieras, pero también de todas las tecnologías de cómputo. Entonces, eso tiene una mezcla de dos componentes, la electrónica y la electrificación. Antes se hablaba del petrodólar, porque el petrodólar era la función del movimiento físico de las cosas, llevar comida, llevar máquinas, llevar productividad a través de lo mecánico. Pero ahora lo importante es la productividad basada en el conocimiento, en los sistemas de inteligencia artificial, en las bases de datos, en las redes sociales, en la creación de contenido. Y eso pasa por dos elementos, la electrónica, los chips, las centrales de datos, los sistemas de inteligencia y de software, y por el otro lado las dosis enormes de energía eléctrica que van a consumirse. Ahí vienen temas importantes. Estamos en un mundo que pasó del petrodólar al electrodólar y el electrodólar va a ser un fenómeno de descentralización económica muy importante. Big Tile, que tú mencionabas, estaba en los dos mundos. Es un gran inversionista que surge de la tecnología electrónica desde Taiwán y ha sido uno de los principales inversionistas en plataformas como Canva o Zoom. Entonces sabe muy bien de lo que está pasando en el mundo. Tú posicionas en tu artículo que básicamente no es que lo hará, sino que tiene la posibilidad de llevar a El Salvador a este mundo de electrodolarizado. ¿Por qué? Primero, porque El Salvador es uno de los pocos países que ya está dolarizado, ya está avanzado en esa materia. Primera parte. En segundo lugar, tú mencionas de que ya no diría solucionado, sino diría solventado momentáneamente, porque tendríamos que ver si es que se sostiene en el tiempo el tema de haber paliado la inseguridad en el país, uno de los que fue uno de los países más inseguros de todo el mundo. Sin tener una guerra, había una tasa de 100 muertos por cada 100,000 habitantes, una completa locura. Pero cuando entra Nayib Bukele, entra más o menos con una tasa de 50, que igual es una locura completa. Va reduciéndose hasta la tasa del 2, del 3. Si es que se mantiene eso, tú pones sobre la mesa de que El Salvador tiene la posibilidad de dar el siguiente paso. Ya solucionado eso, vamos por la economía, vamos por la electrodolarización. Me encanta porque aquí hay dos fenómenos. Primero que además desde el Ecuador, en toda América Latina vamos a poder entender esto, pero sobre todo lo que está sucediendo, una economía dolarizada tiene varias ventajas. La primera es que la gente
ya no tiene que pensar en tasas de cambio, ya toda la moneda está en una sola circuito, pero hay un fenómeno adicional con el tema de la dolarización, especialmente países que han tenido etapas complicadas, y es la migración. La siguiente historia de la migración en países dolarizados, en todos nos pasa, pero la siguiente historia es las remesas. Entonces, el siguiente problema principal es, ¿yo cómo ayudo para que la gente pobre de mi país tenga más acceso a la gente que está generando dólares, trabajando, y vuelvan esos dólares al país de origen, o donde quieren hacer las compras, o donde está la familia, o donde están los hijos, o donde está la esposa, o donde están las mamás, o donde están los abuelos? Y entonces el fenómeno de la transferencia de dólares es muy importante. ¿Cuál es el pedazo complementario de eso? O en su momento, ¿cuál era el pedazo de eso? La promesa de las transferencias sin intermediación. Es que aquí hay un tema que es muy importante recoger, y es Bitcoin. Nayib Bukele está en un país dolarizado, pero le apuesta a Bitcoin. Y la apuesta de Bitcoin, una de las grandes historias de Bitcoin es la posibilidad de hacer transferencias sin intermediarios. Saltarse a los grandes privilegiados que cogen y hacen comisiones por llevar de países ricos a países pobres las mega remesas. Esa es una historia muy interesante, digamos, de lo que quería hacer también Nayib Bukele, y era cómo eliminar las transferencias en las remesas de los dólares de la gran cantidad de salvadoreños que estaban en Estados Unidos y que se necesitaban en El Salvador para poder luchar contra la pobreza. Porque lo primero que un país como Salvador tenía, aparte de homicidios y criminalidad, eran remesas. Y por eso el tema de la historia del Bitcoin era tan importante para un país de 7 millones de habitantes. Yo creo que ese es un pedazo importante de esta historia que hay que contarla. Una vez él es campeón de lo que es una promesa de transferencias sin intermediarios, pues llega el mundo de Bitcoin y dice, señor, hemos escuchado, nos has escuchado y nos pusiste a Nayib, entonces vamos a ayudarlo a que esa promesa de un país bitcoinizado se potencie. Entonces empiezan a ver ahí unos hubs de gente de tecnología que empiezan a invertir en el tema de desarrollar plataformas de Bitcoin para usos de gobierno, para usos de pequeños comerciantes. Intentan esta fase del Bitcoin de curso forzoso, eso se cae, pero empiezan a haber preguntas, y es, detrás de Bitcoin hay minería de datos, detrás de minería de datos hay centrales de datos. Entonces, lo que empieza como un tema de transferencia descentralizada con bajos costos de remesas, termina siendo una fuente de ingresos a través de la gestión de centrales de datos, primero como minería de Bitcoin básico, y después yo necesito una infraestructura de energía eléctrica, y todo eso va a venir a unas fases adicionales. Entonces, mira cómo hay una historia hermosa de, yo entiendo que mi país es pobre, yo entiendo que la gente más talentosa de mi país se fue y está haciendo lo posible y lo imposible en otros países, está trayendo un pedazo de su talento a su país a través de remesas, y yo no puedo hacer que eso siga siendo un recurso para los riquitos que ayudaron a que mi país estuviera en esta situación. Esa es una historia que creo que no se ha contado de Nayib Bukele. El otro pedazo de toda esta historia es cómo en medio de todo esto él dice, no puedo entrar con soluciones tradicionales a un país que ya intentó darle gusto al mundo, todo el tema de los acuerdos de paz fallidos, lo que tú contabas de estas tasas increíbles, 50 por 1.000 habitantes, por 100.000 habitantes, y después 2 o 3 por cada 100.000 habitantes. Es una historia de impunidad, porque el acuerdo de paz de finales de los 80 y inicios de los 90 es un acuerdo de impunidad. Y entonces hay toda una generación de gente que dice, a mí no me va a tocar ninguna cárcel. Si no le tocó a estos, ¿por qué me va a tocar a mí? Y por el otro lado, fuerzas de seguridad es, ¿y yo para qué voy a combatir el crimen si los van a perdonar? Entonces las maras surgen de un acuerdo de impunidad promovido por la comunidad internacional que crea unos malos incentivos en las nuevas generaciones, y eso es parte de la nueva historia de mano dura. Es que la mano dura de Nayib Bukele fue la mano blandita de Naciones Unidas y un pocotón de bien pensantes que transaron paz por justicia, por impunidad, y crearon un problema de orden público enorme. Ahora hay otros incentivos. Nayib Bukele está haciendo el tema correcto. Si la haces, la pagas. Tienes cárceles que realmente son un problema, pero eso no es el futuro, ese es el pasado. El futuro es esto otro, es tecnología, es innovación, es
a electrodolarización. Al punto del tema de impunidad de la mano dura, quiero tratar en un momento. Antes de ello, tú en el artículo muy bien mencionas que El Salvador, al ser un país muy pequeño y un país sumamente subdesarrollado, eh, es un escenario muy propicio para que sea el plan piloto de impulsar estas nuevas tecnologías en un país que precisamente trata de desarrollarse. Y qué mejor de hacerlo de esta manera, como puede ser blockchain, como puede ser las criptomonedas. ¿Tú le ves un escenario concreto en el cual El Salvador tiene cabida a esto? Porque, por ejemplo, te lo pongo como un matiz, pese a que el Bitcoin trató de ser introducido en la sociedad no ha adoptado el Bitcoin, simplemente ha pasado no completamente, pero muy al margen de lo que puede ser una sociedad bitcoinizada como si lo está dolarizada. Entonces, ¿tú crees que va a tener cabida todo esto? La apuesta de bitcoinizar fue una apuesta de corto plazo en un fenómeno de largo plazo. Y ahora le salió bien a Nayib Bukele. Si tú te das cuenta, el día de hoy puso en una memoria en frío, y se sacó los bitcoins de la República de El Salvador, que ya cada vez más es un gran tenedor de bitcoins, los saca de las wallets digitales, entra una memoria en frío y eso es como a la bodega como si fuera oro, ¿sí? Y solo con eso el respaldo de gente que va a decir, yo te voy a prestar, Ser Salvador, contra tus bitcoins, la cantidad de pools de dinero, de crypto bros, oye, de cripto institucionales, o sea, no hemos hablado todavía del otro pedazo que son, o sea, Bitcoin no hemos todavía conversado en estos programas sobre Bitcoin, vamos a tener que hablar de Bitcoin más adelante, pero la tesis de la ETF de Bitcoin para un país respaldado en Bitcoins como Salvador va a ser absolutamente fantástica y eso es solamente garantía para desarrollar el otro tema de la infraestructura. ¿Qué es lo que sí pasaba? Y es a largo plazo todavía no hay muy buenos incentivos y es probable que no los haya, para reemplazar al dólar. De hecho, el Bitcoin, reitero, por el tema de las transferencias de remesas, el Bitcoin es una historia, un pedazo de la historia de la electrodolarización del mundo. O sea, la electrodolarización del mundo se refleja en los precios de Bitcoin. Bitcoin es un elemento más, un síntoma de la electrodolarización. Entonces, yo creo que el dólar va a persistir, va a ser cada vez más importante, su respaldo en electrodólares como Bitcoin va a ser muy importante, pero estamos apenas en el comienzo de esta parte de la historia, porque este año se hicieron los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos, entonces un país como Salvador, que empieza a hacer una apuesta importante de sus garantías de reserva a largo plazo en Bitcoin, pero que adicionalmente va a crear las posibilidades de inversión para que se innove en generación de energía para las centrales de minería y siendo tan poquitos, impresionante. Además, si yo fuera un país pequeño como El Salvador, ¿de qué me sirve rebajar las tasas de interés por un lado, pero sobre todo las tasas de impuesto? No, sí, es que la teoría dice que si yo pongo 10% en el impuesto de renta, llegarán los capitales. No, si tú tienes tasas de homicidio de 50 por 100.000 habitantes, puedes ponerme el 1% de la tasa de renta. Yo no voy a ponerte allá capital. Mis ejecutivos los van a robar, a los hijos de mis empleados los van a secuestrar. No me interesa. Más bien, dame seguridad, así no me estés dando unas tasas pues de Luxemburgo o de paraíso fiscal, dame seguridad. Y por el otro lado, dame narrativa. Esas son las dos cosas que ha hecho Nayib Bukele. Te dio primero seguridad, ahora te da narrativa, y si adicionalmente, como es parte de lo que estamos contando en ese post, te doy posibilidades tributarias para que tus electrodólares los puedas tener con mejor refugio en El Salvador que en Luxemburgo, esta historia en los próximos 10 años va a ser maravillosa. Esperemos, porque sería una joya tener a un país dentro de Centroamérica, más allá de Panamá, que parece que es una estrella que se va apagando, y de Costa Rica, que pese a los buenos resultados que ha tenido, tampoco es que ha logrado despegar como tal, por lo menos en el Triángulo Norte, tener un país que viene desde lo más bajo a ponerse a lo más alto de la fila de países que van buscando el desarrollo. Pero ahí es donde me quería enfocar. Hablábamos antes sobre la mano dura y la impunidad. Y pese a que
es palpable, o sea, es incontestable lo que ha hecho Nayib Bukele en favor de la seguridad de los salvadoreños y también junto a ello es incontestable que también ha habido grandes avances regulatorios para incentivar fiscalmente a que empresas vayan a sentarse en el país. Sin embargo, aquí viene el gran punto. ¿Tú crees que los inversores se van a fiar de un país que es muy cuestionado en temas de seguridad jurídica y de Estado de Derecho? Ahí creo que va el siguiente problema que va a tener Nayib Bukele para poder dar un trampolín a la siguiente etapa de su plan. El tema de, ¿es confiable en sí el no gobierno, sino el régimen de Nayib Bukele como plan consolidado y que tenga proyección en el tiempo, o sea, estabilidad en el tiempo? Voy a hacer una comparación para poder entender a ver cuál sería la duda en incertidumbre jurídica. Y es, Colombia se hace una reforma tributaria cada 2 años. Entonces, digamos, yo casi le digo a todo el mundo, y eso que no hemos hablado, te estoy diciendo las cifras antes de Petro, o sea, los supuestos, ¿cierto? Tecnócratas de la Colombia de derecha que había combatido contra las FARC y subversivo, toda esta historia del uribismo y la derecha en Colombia, a 2 años te cambiaban las reglas tributarias, ¿sí? Y le daban de comer a la clase política, porque la clase política tenía sus incentivos para que en cada reforma tributaria salir a recoger fondos de financiamiento electoral. Entonces, digamos, ahí hay un tema muy importante de qué estamos entendiendo por incertidumbre jurídica. Ahora, la incertidumbre jurídica que tú necesitas en un país de 7 millones de habitantes sobre temas de inversión, la pregunta es dónde se hace el arbitraje. Y por el otro lado, y este es otro tema duro de la tesis de dolarización, que no es una cosa opcional, sino inevitable, ¿sí? Es a Argentina le acaban de embargar 16 mil millones de dólares por la mal venta de YPF. Si Argentina, por 16 mil millones de dólares, un juez norteamericano le cogió y le tiene la posibilidad de hacerle embargos, de hecho le embargaron el buque insignia donde se forma la Marina, se lo embargaron en África a Argentina. ¿Sí? Es decir, ¿qué puede hacer El Salvador? Portarse bien en términos de inversiones, ¿no? Por el otro lado, El Salvador ya tuvo una incertidumbre jurídica penal con el proceso de los acuerdos de paz que generaron impunidad. Entonces, si tú me dices cambiar las malas leyes de un acuerdo de impunidad por unas mejores leyes que incentiven a los ciudadanos a comportarse mejor o premiar a los que se comportan mejor y desincentivar a los que se comportan mal, ¿eso te da cierta incertidumbre o te la rebaja? Yo creo que se rebajó la incertidumbre con lo que hizo Nayib Bukele y se aumentó la incertidumbre cuando Naciones Unidas y todos los actores se pusieron en hacer un acuerdo de impunidad con un actor armado y con el establecimiento tradicional. Ahí sí creas un incentivo perverso porque dice, ¿qué es lo que estamos viendo en Colombia en este momento después del acuerdo de paz? Y es todo aquel que use armas puede volver a negociar con un gobierno y que a cada gobierno le voy a dar un tratamiento distinto frente a la ley penal. Entonces, tanto en términos de incertidumbre financiera, de inversión empresarial o de temas penales, yo creo que Nayib Bukele lo que ha hecho es reducir la incertidumbre en el fondo. Esta historia va a terminar probablemente muy bien y tú comparabas con Panamá y Costa Rica y yo lo pongo en el artículo Panamá, pero digamos después debería desarrollar un poco más el tema de Costa Rica, pero Panamá es la historia del petrodólar, o sea, de cuando lo importante era el transporte físico de los bienes. Pero si tú tienes un hub de tecnología donde vas a empezar a traer a muchos bros, a muchas sisters, a desarrollar proyectos de inteligencia artificial, puedes conectarte rápidamente a las mejores redes inalámbricas, submarinas con Estados Unidos o satelital, lo incentivas todo para que se acumule un pocotón de capital o Bitcoin o Ether, tú ahí vas a tener el canal de Panamá de los datos de verdad. Con 6 millones de personas, un solo centro para hacer todo el tema energético y de centrales de datos, más fácil que en cualquier lugar de Texas. Yo creo que hay una promesa, una tesis de inversión muy, muy poderosa detrás de todo esto, sí. Y esto es solamente el piloto, pues. Y una promesa que
ya vemos que empieza a formar, o sea, a tener una cabida en la realidad. Me parece que el año anterior fue cuando se instituyó la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías, que tú muy bien haces mencionarlo en el artículo. ¿Puedes desarrollarlo un poco más? ¿Qué implica esto y qué trascendencia puede tener no solo para El Salvador, sino para toda la región que, juntándolo con el primer capítulo que tuvimos sobre China, de cómo puede Hispanoamérica beneficiarse del próximo colapso chino, que los invito también a que vayan a ver ese capítulo que es fenomenal. Y tú ahí muy bien mencionas que no es que Hispanoamérica va a tener la oportunidad, sino de que quiera o no quiera va a aprovechar esa oportunidad. ¿Cómo podemos todo esto conjugarlo? Bueno, pues lo primero es, efectivamente, va a haber una transferencia de cadenas logísticas que antes eran o para el Pacífico, para el Atlántico, ahora va a ser continental desde Argentina, que ya vemos las expectativas de Milei con Elon Musk pensando que van a crear en Argentina unas fábricas de cosas importantes. Imagínate tú en Argentina creando las baterías, los carros, y desde Argentina enviándolo para la India, para África, porque están listos para poder, no tienen que venir desde Europa. O sea, Argentina está muy bien posicionado para ser un gran centro de manufactura para todo el planeta. Australia, India, China, Japón, Malasia, tal, Sudamérica. Perfecto, perfecto Argentina para eso. Pero los datos no, porque los datos, el sitio donde va a ser la mayor desarrollo de centrales de datos, entrenamiento de inteligencia artificial, una corporación, la otra, tal, es en Estados Unidos. Entonces, eso igual necesita cablearse. Claro, hay muchas posibilidades con los sistemas satelitales, pero las grandes centrales de datos necesitan comunicaciones por redes, por cables. Y ahí Centroamérica puede jugar un rol muy importante. Y la primera fase, la primera conversación de esa central de datos es puede ser muy evidente hacerlo en El Salvador. Desde ahí se va a poder irrigar quizás, dependiendo de lo sostenido que se pueda hacer. Pero cuando tú piensas en El Salvador o Nayib Bukele, tú piensas en un país que es más pequeño que lo que fue Bogotá. Y cuando tú piensas en eso, tú también dices, finalmente, en términos, digamos, de tamaño de población y tamaño de economía, tú tienes es un alcalde de ciudad, respetando a los amigos salvadoreños, pero pues es que hagamos la proporción, ¿sí? Y los alcaldes en Colombia han sido tan trascendentes que casi todos han sido candidatos presidenciales. O sea, el buen legado de un alcalde, y creo que si no estoy mal, Nayib lo fue, es capaz de trascender 20 años, 30 años. Entonces, la infraestructura tecnológica y de energía que está generando Nayib y financiera, porque los Bitcoin igual están apreciándose en el tiempo, que está generando Bukele con El Salvador es una promesa, digamos, muy específica, muy especializada, distinta a la de Argentina, pero mucho más robusta, mucho más sólida. Volviendo a una parte del artículo, para ir terminando, tú dices nueva definición de googlear, instalarse en El Salvador. Por favor, desarrollame todo lo que hay detrás de esta nueva alianza con Google, que es sumamente espectacular que venga y se asiente en El Salvador desde mucho antes incluso de la reelección de Nayib Bukele, y más allá de afinidades o desprecios que se puedan tener hacia Nayib, de cierta forma lo está haciendo de la manera correcta. En cuanto a la atracción de tecnología, veremos si es que esto finalmente se asiente y empiezan a haber resultados. Pero desarrollame por favor lo de Google. Bueno, sí, lo que digo, y gracias por recordarlo. Googlear va a dejar de ser, y sobre todo ahora que cada vez pasamos menos tiempo en Google y cada vez más en las inteligencias artificiales, en ChatGPT, incluso en YouTube. Nosotros buscamos primero en YouTube o en Instagram algo. Eso es una tesis que es de una persona, ahorita se me olvidó de quién se la robé. No se la robé, se la copié, copy-paste, aquí la estoy compartiendo. Pasamos menos tiempo en Google, pero ¿qué es lo que va a hacer Google? Que eso sí va a ser la diferencia. Google va a llevar asentamientos especializados de tecnología para poder hacer los siguientes desarrollos. Por ejemplo, los conectables, las ayudas médicas. ¿Dónde vamos a empezar a ver por primera vez esas innovaciones? Y entonces eso tiene que ser en asentamientos. Es muy caro hacerlo todo esto en California, para escalarlo, para pilotearlo, para probarlo.
¿sí? Si no estoy mal, el asistente médico de Google tiene una gran base de datos de Inglaterra, de Estados Unidos y de India. O sea, imagínate la base de datos que tiene, ¿cierto? Pero ahora vamos a necesitar empezar a probar esto con cierta escala, porque no se puede hacer con 10.000 personas, pues con 10.000 personas para hacer pruebas estadísticas. Cada vez los sistemas de inteligencia artificial necesitan realmente microdata y centros de datos muy poderosos, necesitan mucha cantidad de información diferente. Y El Salvador está listo para eso. Entonces, ¿qué hizo Google? Creó un acuerdo previo a esta ley de 7 años de inversión para montar centrales de datos donde van a explorar también temas de inteligencia artificial aplicada a los gobiernos, ¿cierto? Jueces, justicia, ministerios, alcaldías, mapas, imagínate Google Maps ayudando al real estate de El Salvador para ubicar el mejor sitio de energía solar en El Salvador. Todo eso no lo estamos viendo, pero en 3 años, con el desarrollo de todo esto y una tierra específica donde pueden utilizarlo, lo vamos a apuntar y va a salir desde El Salvador, made in Salvador, o proved en El Salvador, made in en otro lado, pero probado en El Salvador. Eso es parte de lo que se viene. Google entró porque Estados Unidos, que estaba muy, muy preocupado por el tema de derechos humanos, pues se reúne una y otra vez, dice, aquí, transparente, ¿qué necesitas? ¿Ver mis cámaras? Ponme tu cámara. ¿Qué necesitas? Soy el gobierno, puedo ser el gobierno más transparente, que además me interesa mucho la generación de data. Entonces, ahí van a venir preguntas muy importantes y yo creo que una de las cosas muy fuertes que tiene en todo caso Nayib Bukele es, entiende que es un país pequeño, pero que necesita aliados grandes en la conversación con Estados Unidos y para eso le van a ser muy útiles las corporaciones como Google, que van a jugar los intereses del Salvador alineados con los de Google. Completamente de acuerdo y veremos también cómo se va estructurando la geopolítica mundial si es que llega a ganar Trump, por ejemplo. Ya lo vimos a Nayib Bukele cercano a esta conferencia de conservadores. Pero bueno, Jorge, damos por terminado un nuevo capítulo de dolarización a secas. Ya saben, si es que les ha gustado, nos pueden ayudar con un like, un comentario y compartirlo para que podamos seguir creciendo en esta comunidad. Les agradecemos muchísimo y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo.